¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero platicarte sobre cómo salir adelante con los retos y plantearte objetivos claros ahora que estamos arrancando el año y en general cada vez que tú quieras plantearte objetivos y retos de manera muy clara. Mi nombre es Ricardo Gallegos, yo soy coach, soy piloto aviador y soy speaker. Y bueno, como buen coach, hoy te voy a hablar más desde la gorra del coach. Quiero decirte que nuestra herramienta principal son las preguntas poderosas. ¿Ok? ¿Cómo generar preguntas poderosas? Ahora, ya me vas a ir conociendo, si ya me conoces sabes que aplico los mexicanismos para poder conectar con las personas y para que podamos entender de qué estamos hablando. Yo lo que hago con las preguntas poderosas las divido en dos partes, las preguntas chingonas y las preguntas pendejas, nada más. No hay dos tipos de preguntas más poderosas que estas dos. Preguntas chingonas, preguntas pendejas por el otro lado, ¿ok? Antes de explicarte cada una de estas preguntas quiero comentarte algo. Nosotros, y van a ser tres pasitos, nosotros normalmente nos planteamos un reto en la cabeza, ¿no? Y decimos, bueno, pues yo quiero salud, yo quiero estar más fuerte, quiero poder correr un maratón, quiero tener una pareja, quiero tener mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos retos. Pero muchas veces no tenemos el objetivo claro, simplemente aventamos una idea al aire y hasta ahí se queda. Ahora, nuestra mente, ¿cómo funciona? Tenemos ideas en la cabeza y antes de generar las ideas están las preguntas para poder guiar a la mente, a la cabecita para dónde queremos que vaya. Entonces, fíjate en esto que voy a hacer contigo. Si yo te hago la siguiente pregunta, ¿a dónde va tu mente? La pregunta es, ¿qué pasaría si yo comienzo a usar dos zapatos iguales, dos zapatos derechos? ¿Qué pasaría si yo comienzo a usar dos zapatos derechos? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si yo empiezo a usar un zapato verde y uno morado? ¿Ok? ¿A dónde va tu mente? ¿A dónde va tu imaginación? Depende de la calidad de preguntas que te hagas, es la calidad de pensamientos que tú vas a tener, ¿ok? Frase para el Facebook, apúntala ahí. Bien, entonces, sabemos que la mente funciona para donde la vamos dirigiendo, sabemos que la mente funciona con las preguntas que nos hacemos. Por eso es importante que comencemos a hacernos preguntas chingonas que nos lleven a un siguiente nivel y no preguntas pendejas que nos tienen ahí atorados, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar en esos dos sentidos. Así funciona la mente, yo no lo inventé, hiciste el examen en este momento, sabes que tu mente se va a la imagen de la pregunta que yo pongo, por eso las preguntas tienen truco. Ahora, si tú ya sabes que tu mente funciona de esta manera, bueno, pues tú puedes dirigir tu mente con las preguntas que te hagas. Lo importante aquí es que hagas conciencia qué tipo de preguntas te estás haciendo. Ya vimos cómo funciona la mente, ya vimos por qué es importante que ahora que te plantees retos y objetivos claros, pues que tengas también claridad con las preguntas que te estás haciendo. Evidentemente tendrás que hacerte preguntas chingonas y no preguntas pendejas. Ahora, ¿cómo diferenciamos unas de las otras? Es bien sencillo. Preguntas chingonas. Tú te planteas un objetivo y lo que estás buscando es lograr evidentemente ese objetivo, ¿no? Tú lo que estás buscando es tener mucho más dinero. Vamos a poner este objetivo o este reto. Entonces primero te planteas el reto, quiero tener más lana, quiero tener más ingresos, ¿ok? Mi objetivo es plantearlo claro, tener más ingresos no es suficiente, eso lo veremos tal vez en otro curso para ver cómo, o en otra plática para ver cómo tienes planteados tus objetivos y meramente son así ambiguos, pero bueno, tienes que tener el objetivo claro y tiene que cumplir ciertas características, ¿ok? Una vez que tienes el objetivo claro, comienzas a trabajar con tu mente haciendo preguntas chingonas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? El qué genera preguntas bastante chingonas. ¿Qué es lo que quiero? Otra pregunta chingona es ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Ok? Otra pregunta chingona es ¿para qué quiero lo que quiero? Y ahí termina la frase. ¿Para qué quiero tener mucho dinero? ¿Para qué quiero correr un maratón? ¿Para qué quiero trabajar en esto? ¿Para qué quiero poner un negocio? ¿Para qué? ¿Para qué? El para qué nos lleva a encontrar la parte profunda y la parte apasionada que tenemos de algo. Si yo digo, ¿para qué quiero trabajar en el seguro social? Ay, me da flojera. No, esa es una pregunta pendeja. ¿Por qué? Porque estoy conectando un para qué con algo poderoso, con algo que no lo quiero como objetivo, ¿no? Si yo me preguntara, ¿para qué quiero trabajar? Bueno, ahí me abro la expectativa y cuando yo digo, ¿para qué quiero trabajar en el seguro social? Estoy cerrando la pregunta a unas cuantas opciones
opciones. Entonces, en general, las preguntas chingonas lo que hacen es abrirnos la mente. Esa es la gran diferencia de una pregunta chingona respecto de una pregunta pendeja. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Una que me encanta a mí es ¿cómo sí? Oye, cuéntame cómo sí podemos hacer alianza. Cuéntame cómo sí podemos arreglar esta situación y este malentendido. Cuéntame cómo sí podemos generar mucho más dinero. El cómo sí para mí es la clave. De hecho, hay personas que me dicen, oye Ricardo, ¿tú te la vives con el cómo sí? Bueno, porque quiero lograr resultados, ¿no? El cómo me lleva a poder pensar en estrategias. ¿Cómo hago para poder viajar a Cancún en primera clase? ¿Ok? Y entonces mi mente comienza a generar estrategias de cómo hacerlo. Entonces depende también del tipo de pregunta que yo me hago, es el tipo de respuesta que está funcionando en mi cabezota. Hay otra pregunta que yo apunté aquí, por ejemplo, el quién, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles serían mis aliados? Fíjate las preguntas que estoy haciendo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Con quién? ¿Ok? Preguntas chingonas. Vámonos ahora a las preguntas pendejas. Pregunta pendeja, el por qué generalmente me lleva a porquerías. Grábate eso. No siempre, ya dije, depende, pero el por qué en general, si hablamos en el 90% de las ocasiones, 95% de las ocasiones me va a hablar de una historia del pasado. Y entonces yo te empiezo a preguntar, oye, ¿y por qué te enojas? Ya valió madre, pregunta pendeja, ¿por qué? Me está llevando al pasado, ¿ok? Entonces, cuida mucho el tipo de preguntas que haces a otras personas y el tipo de preguntas que te haces a ti. El por qué es uno de los principales cuestionamientos que tenemos que tener cuidado a la hora de generarnos las preguntas o generarles a otras personas las preguntas. Otra pregunta pendeja es que a mí me encanta, aunque tiene el qué. Hay personas hablando del dinero que dicen, oye, ¿qué tiene descuento el día de hoy en la tienda? Pregunta pendejísima, ¿no? Porque tú no te das cuenta qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente quieres. Pregunta chingona es, oye, ¿qué es lo que realmente quiero? Y no ir a preguntar, ¿qué tiene descuento? ¿No? Hoy ¿qué traes? Cuando llegaba la señora a querer venderte productos así de Avon o de cualquiera de los catálogos, ¿no? Hoy, ¿qué traes de novedad? Pregunta pendeja. ¿Por qué? Porque vas a comprar algo que tal vez no necesitas. Entonces ten mucho cuidado con las preguntas que te haces a ti mismo y las preguntas que le haces a otras personas, ¿ok? Entonces preguntas chingonas, preguntas pendejas. ¿Qué tipo de preguntas quieres hacerte para poder lograr los resultados este año y el que sigue y el siguiente mes y día a día? ¿Ok? Mi nombre es Ricardo Gallegos y aquí estoy a tus órdenes. Cuídate mucho. Bye.